Decían que había fracasado. En cada cena navideña, en cada reunión familiar, yo era el ejemplo de advertencia, el que había tirado su futuro por la borda. Pero esa noche, en la cena de compromiso de mi tío, me quedé en silencio escuchando sus risas, hasta que su prometida se giró, me miró fijamente y susurró: «Espera, ¿tú eres?». Toda la sala se quedó inmóvil. Ni siquiera mi madre pudo hablar. Por un instante, dejé de ser el fracaso. Me convertí en el secreto que todos fingían no conocer. Antes de contar mi historia, quiero saber que estás aquí conmigo. Escribe escuchando en los comentarios o dime desde dónde me estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llega mi historia. A veces, la conexión más pequeña hace que una historia se sienta escuchada. Gracias. Y ahora, esta es mi historia. Me llamo Declan Ran, y durante años mi propia familia me presentó como su mayor decepción. Lo que no sabían era que la empresa que tanto elogiaban esa noche, la misma que salvaba vidas en hospitales de todo el país, era mía. Si alguna vez te han subestimado, olvidado o dejado de lado en tu propia familia, suscríbete. Te verás reflejado en mi historia. Porque, a veces, los que se ríen de ti, terminan reescribiendo todo el guión. Decían que había fracasado. Y algunas noches, incluso yo lo creía, hasta el momento en que la prometida de mi tío me miró y susurró: «Espera, ¿tú eres?», y el tiempo pareció detenerse. Ese instante congelado te obliga a retroceder hasta el momento en que apareció la primera herida. Así que empezaré por ahí. Volé a Savannah para una corta visita y regresé a la antigua casa de mi familia junto al río, un monumento blanco con columnas y modales, donde los pasillos brillan como espejos y el aire huele a jazmín y menta. Si una casa puede juzgarte, la nuestra lo hace con suavidad, a través de sus suelos pulidos y sus marcos llenos de pruebas. El muro del honor recorre todo el pasillo principal, una galería con las portadas de revista de Lidia, sus premios universitarios, las fotos de galas donde mi madre posa erguida con su vestido de seda esmeralda. Cerca del rodapié aún queda una foto mía en segundo grado, con pasto en el cabello, pero después de eso, todo es Lidia. Me quedé allí, dejando que los marcos miraran más allá de mí. Pensé, el muro puede quedarse con la historia que le gusta. Yo me quedaré con la vida que estoy construyendo. En la cena, el cristal tintineaba como siempre, los cuchillos brillaban bajo la lámpara del comedor y el tema de conversación, como si estuviera grabado en la plata, era el éxito. La estabilidad. La reputación. Mi madre, Vivian, preguntó si había pensado en volver a una carrera clínica de verdad. Su sonrisa, delicada y precisa, como una sutura. Mi padre, Henry, dijo: «Un nombre como Harvard abre más puertas que cualquier emprendimiento». Corté mi filete en pequeños cuadrados y dejé que sus palabras cayeran. Cuando eres la advertencia familiar, aprendes a respirar dentro de una conversación. Podría haberles contado que dejé medicina en Harvard una noche que aún aparece en mis sueños. El laboratorio en silencio, los monitores zumbando, mi pantalla llena de pacientes virtuales hechos de datos, redes neuronales aprendiendo a detectar lo que un humano ocupado podría pasar por alto. Por primera vez entendí que el trabajo que deseaba no era portar una bata blanca, sino crear un sistema que hiciera más segura a esa bata blanca. Podría haberles dicho eso, pero la experiencia te enseña que verdades rebotan y cuáles duelen. Les di la versión que mantiene la paz en la mesa. Trabajo para una plataforma de salud en Texas, dije. No mencioné Neural Haven. Ni Helioset. Sentí las miradas disimuladas, la compasión suave de mis primos, el asentimiento neutral de un tío que cree que las startups son pasatiempos de temporada. Más tarde, mi madre encendió una vela en la sala, bajo el estante de los premios de Lidia, como hace cada año cerca de su cumpleaños. Vi cómo la llama temblaba bajo los certificados y pensé en cómo los rituales pueden bendecir y cegar al mismo tiempo. Subí al despacho, que seguía exactamente igual que cuando me fui, madera oscura y orden absoluto. Sobre el escritorio de mi padre había un sobre grueso, sellado con cera roja, con un sello profundo y antiguo. Evan Malister, Nueva York.
Mi madre guarda un pequeño gabinete de té en la habitación contigua. En un rincón hay una cajita de madera de la que nunca habla. La abrí con cuidado, como quien abre un himnario. Y ahí estaban. Una pila ordenada de postales de cumpleaños escritas con mi letra, las que le había enviado durante años, cuando no sabía cómo regresar a casa sin sentirme un error. Sin remitente, sin adornos. Solo 1 o 2 líneas y la misma firma, doctor. Las había guardado todas. Sin pedírselo. Sin mencionarlo nunca. Esa noche me acosté en la habitación de invitados, donde el ventilador del techo marcaba el ritmo como un metrónomo, y dejé que el viejo dolor y mi nueva vida intentaran darse la mano. Mi valor no puede medirse por un escudo en un membrete, me dije. Mi valía no depende de si mi rostro cuelga en esa pared. El anonimato no era una farsa. Era mi armadura. Una forma de dejar que lo que estaba construyendo hablara por mí antes de que yo dijera una palabra. Más tarde, cuando la casa dormía, regresé al despacho y posé mi mano sobre el sello de cera roja, cena de compromiso de Evan Malister. Imaginé el salón, los brindis, los rostros pulidos. Si aparecía allí, seguiría siendo el sobrino que no logró nada real. A menos que alguien en esa sala pudiera leer 3 simples letras y entender lo que significaban. Deslicé el sobre en mi bolso y le dije al cuarto de madera oscura. Mitad promesa, mitad desafío, iré. Austin fue el lugar donde la palabra fracaso perdió su eco y se convirtió en un plano. Mi primer hogar fue un loft adaptado en los antiguos almacenes de Mueller, suelos de concreto que retenían el calor del día, una ventana frente al muelle de carga y al sol. Trabajaba jornadas de 18 horas que olían a café frío y soldadura. Cenaba sobre una caja de servidores porque el escritorio ya estaba cubierto de notas. Durante el día escribía código para una empresa mediana de tecnología médica. Lo bastante pequeña para que los problemas fueran concretos, lo bastante grande para que el impacto fuera real. Allí me encontró el doctor Ian Maris, después de una reunión sobre informes de alta que nunca coincidían con los listados reales de los pacientes. No solo estás ajustando una función, me dijo, señalando la pizarra donde había dibujado flechas entre departamentos. Estás rehaciendo el flujo entre personas. El problema de la industria se volvió evidente cuando lo miras lo suficiente. Registros dispersos entre plataformas que no se comunican, interacciones de medicamentos ocultas entre sistemas, laboratorios repetidos porque los datos están encerrados tras muros de pago. No necesitábamos portales más bonitos. Necesitábamos una capa intermedia que escuchara. Comencé a diseñar algo que llamé HeliosNet, una red neuronal que actuaba entre los sistemas de registros médicos electrónicos y hacía el trabajo sagrado y aburrido. Eliminar identificadores, estandarizar campos, verificar consistencia como un halcón y devolver una imagen limpia y unificada al registro del médico. La primera versión falló de formas predecibles y humillantes. Sincronizaciones rotas entre sistemas, fechas desfasadas por zonas horarias, nombres de medicamentos con espacios sobrantes. Luego el tráfico se disparó durante una prueba y la cola de mensajes se atascó tanto que toda la red jadeó. Escribí 3 palabras en lo alto de la pizarra y las encerré en un cuadro grueso hasta que el olor del marcador me hizo llorar. Trata los datos como pacientes. No hagas daño. Seguimos adelante. Parchear, fallar, intentar de nuevo. Un pequeño hospital cerca de Dallas aceptó probar la versión 0.9 en un caso limitado de farmacia. 3 semanas después, su responsable de seguridad envió una hoja de cálculo que me hizo temblar las manos. Una reducción del 60% en errores de compatibilidad de medicamentos en las unidades que usaban HelioSet. La mayoría de esos errores sutiles que se esconden en los márgenes. Revisaron un caso. Una enfermera casi administró un medicamento que habría chocado con otro recetado por el médico principal en una segunda clínica. HelioSet fusionó los datos y lanzó una alerta antes de que fuera demasiado tarde. La nota no tenía signos de exclamación, solo el peso del alivio. Está funcionando. Para entonces, la decisión ya no fue un salto, sino la siguiente línea lógica. Ian y yo registramos Neural Haven,
y mantuve las mismas iniciales en los documentos que usaba en las postales a mi madre, Dr. Contratamos a un director de operaciones veterano, amante de las cenas con inversores y los salones de juntas, que era una cara pública mucho mejor que yo. Yo permanecí en la sala de máquinas, donde lo que prometimos debía realmente funcionar. El anonimato no era misterio. Era un cortafuegos. Si fracasaba ruidosamente, mi familia se sentiría reivindicada por razones equivocadas. Si tenía éxito, quería que el sistema se sostuviera por sí solo antes de que mi nombre pesara sobre él. La red siguió aprendiendo. Fortalecimos las verificaciones, reescribimos el sistema de colas, creamos herramientas de reconciliación que actuaban como un buen residente en una mala noche, rápido, cuidadoso, dispuesto a despertar a alguien si una decisión podía dañar. Entonces llegó la llamada para la que nadie estaba preparado. Un paciente ingresó de emergencia con un historial de alergias enterrado en otro sistema. Elioset combinó las fuentes a tiempo para evitar que una anafilaxia se convirtiera en una elegía. 2 días después, un fondo de Chicago pidió una reunión, Serie A, 5 millones, con la condición de no perder el alma al escalar. El hospital envió una carta que imprimí y colgué sobre la pizarra. Salvar una vida es suficiente. Todo lo demás es gracia. Esa noche, la ciudad se desbordó bajo la lluvia, como si el calor necesitara perdón. Entré a un restaurante abierto 24 horas, porque el neón decía Open 24/7 y necesitaba una luz que no tuviera que enchufar. La camarera me llamó cariño y dejó una taza junto a mi codo que nunca se vació del todo. Escribí un correo al equipo de la UCI de Dallas desde una cuenta que nadie conocía, la misma que usaba con nuestros proveedores más pequeños cuando las facturas pesaban más que el presupuesto. Gracias por confiar en una herramienta que aún no podían ver. Lo que hiciste salvó a un desconocido. Sigue contándonos dónde duele. Firmé como siempre lo hago cuando lo digo en serio y no puedo decirlo en voz alta. Doctor. Abrí un nuevo mensaje para mi madre y escribí casi las mismas palabras, pero me quedé mirando el cursor parpadear hasta que la pantalla se sintió como un espejo y lo borré. Nos mudamos a un espacio más grande cerca de South Lake Union, aunque conservamos el garaje en East Austin, porque las historias de origen merecen una dirección. El equipo creció, las patentes se acumularon y la base de código maduró hasta convertirse en algo junto a lo que podía dormir sin sobresaltos. Un martes cualquiera, Ian se recostó en su silla y dijo: «Llegará el día en que no te dejen seguir siendo solo unas iniciales». Le respondí: «Cuando los datos estén lo bastante limpios como para reflejar a quien los construyó, daré un paso al frente. Hasta entonces, prefiero ser un buen fantasma». Mi teléfono vibró sobre la mesa de trabajo, cortando el zumbido de los ventiladores y el eco lejano de un trueno. «Evan, deseando verte en Nueva York». Lo leí 2 veces. Sentí la vieja casa de Savannah presionar contra mis costillas y pensé en el sello de cera roja. «De acuerdo, tío», pensé. «Iré a sentarme a tu mesa. Y si alguien en esa sala puede leer 3 letras sin pestañear, quizá no tenga que hablar primero». 18 meses convirtieron un garaje alquilado y 6 ingenieros a base de cafeína en 38 personas y una pared llena de notas adhesivas que parecían constelaciones más que un mapa de ruta. Neural Haven dejó East Austin y abrió una verdadera oficina cerca de South Lake Union, en Seattle, y luego, en silencio, inauguró una sucursal en Boston. Chicago formó un equipo de producto enfocado en análisis predictivo. Nuestra serie B recaudó 30 millones. La serie cerró en 70. La valoración alcanzó los 450 millones. 12 patentes registradas. 240 hospitales en Estados Unidos. 19 en Canadá. 11 en Europa. Y aún así, el mundo no sabía mi nombre. Dentro de la empresa, simplemente me llamaban el arquitecto. Mi rutina era casi monástica. Escribía código por las mañanas, revisaba integraciones por las tardes y respondía informes de inversores por las noches, firmando con mis iniciales, Doctor. La firma que se había convertido en leyenda y disfraz. Algunos especulaban que Doctor era un grupo de fundadores, un equipo fantasma del MIT
o algún genio retirado que solo aparecía en los registros de código. Yo no decía nada. El misterio servía a la misión. Una vez al año enviaba flores a mi madre a través de una floristería en Austin que nunca pedía el nombre del remitente. Cada ramo llevaba una pequeña tarjeta blanca con las mismas iniciales prolijas. Ella nunca las mencionaba, pero sabía que las guardaba. Mi tía Meredith lo dejó escapar una vez en una llamada. Vivien tiene una caja para eso. La imaginé, la pequeña caja de madera en su gabinete de té, la que nunca dejaba que nadie tocara. Mientras tanto, Lydia explotaba en Internet con sus vídeos de estilo de vida grabados desde su loft en Charleston. Luz perfecta, risa perfecta, y el hermano perfecto que dejó Harvard para encontrarse a sí mismo. Su audiencia adoraba la historia. Nunca dijo mi nombre, solo insinuaba mi existencia, como una lección sobre ambición y fracaso. No respondí. Internet necesita héroes y advertencias. Yo estaba cómodo siendo el silencio entre ambos. Entonces se filtró un correo interno. Una de nuestras becarias de marketing reenvió un memorando que mencionaba, casi de pasada: Doctor estará en Nueva York por un evento familiar privado. En cuestión de horas, la nota llegó a un blog de tecnología médica especializado en especulaciones. ¿Asistirá el fundador fantasma de Neural Haven a una gala en Manhattan? La publicación se volvió viral. Los periodistas comenzaron a saturar nuestra bandeja de prensa. Miko, tan pragmático como siempre, me llamó esa noche. No podemos confirmar ni negar nada. Mejor cancela el viaje. Ian no estuvo de acuerdo. Declan, dijo con voz serena como en una revisión de código. Tú construiste todo esto sobre el principio de que los datos deben hablar por sí mismos. Pero llegará un momento en que la gente empezará a escribir tu historia por ti. Miré el boleto de avión sobre mi escritorio. Nueva York me parecía otro planeta, habitado por personas que dominaban el idioma de la reputación. Pero la familia es familia, incluso cuando la palabra suena como un circuito cerrado. Reservé una habitación en el Archer Hotel, en Midtown. El traje que empacé era azul marino, sencillo, preciso. El reloj, sin logotipo. En mi calendario, solo 2 eventos. La cena de compromiso de Evan Malister, y un desayuno de trabajo con el CEO del Manhattan Medical Center a la mañana siguiente. Si la cena salía mal, al menos convertiría el viaje en una reunión de negocios. La noche antes del vuelo, vi la última publicación de Lydia. Ella, en un vestido color champán, con la frase: celebra cada logro, por pequeño que sea. Casi comenté algo simple, orgulloso de ti, pero no lo envié. Mi teléfono vibró con una notificación de un chat desconocido. Celeste Reed te ha añadido al grupo. Plan de asientos, cena de compromiso de Evan y Celeste. Abrí el mensaje. Mi nombre estaba en la columna derecha, justo frente al de ella. Sonreí, mitad divertido, mitad inquieto. En el avión hacia Nueva York, no dejaba de pensar en las palabras de Ian. Quizá este sea el momento en que los datos dejen de ser números y se conviertan en un espejo. Solo tendría que decidir si estaba listo para mirarlo. Esa noche, antes de dormir, me dije en silencio: para ellos, sigo siendo el sobrino que nunca consiguió un trabajo real. A menos que alguien en esa sala lea 3 letras y entienda lo que significan. La pantalla se apagó, y por primera vez en años, no temí el aterrizaje. El Hotel Penrose brillaba desde dentro como oro líquido. Un pianista tocaba jazz suave en el bar del vestíbulo, las notas flotando como humo. La invitación decía formal, y todos lo habían tomado en serio. Velas resplandecían a lo largo de una mesa forrada en plata, donde los nombres estaban escritos en tinta negra. Las iniciales E y C, grabadas en el menú, parecían más una marca que una boda. Llegué último, como siempre. Es más fácil entrar en una historia cuando ya está en movimiento. Mi reflejo se detuvo en la pared de vidrio de la entrada. Un desconocido en traje oscuro, lo bastante tranquilo como para parecer ordinario. Declan, dijo mi madre al verme.
Su tono era cálido, pero medido. El tipo de saludo que no deja huella. ¿Cómo va el trabajo en Texas? Bien, respondí. Y eso fue todo. El saludo de mi padre fue breve, casi profesional. A nuestro alrededor, Lidia reía demasiado fuerte ante un comentario de un primo sobre seguidores y patrocinios. Tomé asiento en el extremo de la mesa, la sombra educada del evento familiar. Evan se puso de pie a mitad del plato principal, alzó su copa y dio un discurso ensayado sobre gratitud, amor y futuro. La sala brillaba de aprobación. Luego presentó a su prometida, Celeste Reed, que se movía con la seguridad de quien suele dirigir reuniones, no solo asistir a ellas. Cuando llegó a mi lado, sonrió y me tendió la mano. «He oído mucho sobre ti», dijo. «Todo malo, espero», respondí. Ella rió con un leve gesto. «Trabajo también en tecnología médica. Implementación para un sistema que está cambiándolo todo». «Ah, ¿sí?», pregunté, fingiendo no saber hacia dónde iba eso. «Se llama Neural Haven», continuó, con los ojos brillantes. «Nuestro producto principal, Helioset, ha revolucionado la integración hospitalaria. El mes pasado combinó los registros de 2 centros distintos en menos de 40 segundos y detectó una incompatibilidad de medicación antes de que llegara al paciente. Es increíble». Durante unos segundos solo escuché. El murmullo de la sala se volvió un zumbido distante. Estaba hablando de mi código, de mis noches sin dormir, de mi pequeño equipo comiendo ramen sobre los registros de error. «Suena impresionante», logré decir. Ella asintió, entusiasmada. «El fundador, nadie sabe quién es, pero todos lo llaman doctor. Quien sea, ha creado algo extraordinario». Sentí mi mano moverse hacia la copa. Mi dedo dejó una marca de condensación sobre el cristal, una huella bajo la luz de las velas. Al otro lado, Lidia miraba su teléfono. «Oh, por Dios», dijo de pronto, lo bastante alto para que media sala la oyera. «La gente dice que doctor. Podría estar en Nueva York esta noche». Las risas que siguieron eran de las que llenan los silencios, no de alegría. «Probablemente sea solo marketing», comentó alguien. Celeste bajó la mirada hacia la tarjeta frente a mí, luego me observó de nuevo. Lo vi en sus ojos, el clic mental, la conexión. Su expresión cambió de curiosidad a asombro y luego a comprensión. «Espera», susurró inclinándose un poco. «De Clan Ran. Doctor». El tintineo se detuvo. Los cubiertos quedaron suspendidos en el aire. La mano de mi madre, a medio camino hacia su copa, se congeló. Incluso el jazz del vestíbulo pareció detenerse. No me moví. Solo asentí una vez. «Sí, soy yo». Por un instante, lo único que existió fue el sonido de todos intentando no respirar demasiado fuerte. Evan dejó caer su copa. La postura de mi padre cambió de social a estratégica, la misma que usaba en los tribunales cuando el abogado contrario lo sorprendía. Celeste me miraba, mitad asombro, mitad disculpa. «Tú creaste Neural Haven», dijo. «Sí», respondí con calma. «Aunque no lo hice solo». La mesa estalló, no en aplausos, sino en murmullos de incredulidad. El teléfono de Lidia resbaló de su mano. La voz de mi padre cortó el aire, fría y exacta. «Así que has estado dirigiendo una empresa de 400 millones de dólares y nunca pensaste en mencionarlo». «No creí que saldría el tema entre la ensalada y el champán», dije. Y no era una broma. Frente a mí, los ojos de Celeste se ablandaron. «Eres la razón por la que tengo mi trabajo. Lo que has hecho salva vidas todos los días». La luz del candelabro se fragmentó sobre la mesa, como datos que se dispersan y se vuelven a unir. Miré a mi familia, sus rostros fluctuando entre orgullo, sorpresa y un miedo sin nombre, y comprendí la ironía. Tras años construyendo sistemas para que la información desconectada hablara el mismo idioma, por fin había creado uno para nosotros. En el silencio atónito que siguió, casi sonreí. Por una vez, no me veían como al desertor ni al fracaso,
sino como al hombre que hizo que las máquinas aprendieran a escuchar. Evan se agachó para recoger su copa rota. Mi padre alcanzó la servilleta, como si aún pudiera restaurar el orden. Mi madre solo me miró, con los labios entreabiertos, la única persona en esa mesa sin palabras. Y pensé que, quizá por primera vez en la historia de nuestra familia, los datos finalmente se habían sincronizado. El sistema estaba en línea. La mañana después de la cena se sintió como caminar entre los escombros de un terremoto que nunca quise provocar. El salón privado del Penrose se había convertido en zona de control de daños, sillas suaves y café intacto. Mi familia pasó uno por uno, como testigos tras un juicio. Mi madre fue la primera. Sus tacones resonaban sobre el mármol, firmes, medidos, familiares. No se sentó de inmediato. —¿Por qué nos lo ocultaste, Declan? Su voz no era de enojo, sino de un cansancio que dolía más. Respiré hondo. Porque quería que me preguntaran como persona, no como evaluación. Ella cruzó los brazos, apretó los labios, luego soltó el aire lentamente. Guardé una caja, dijo, con la mirada desviada. Las tarjetas firmadas como doctor las seguiste enviando cada año. Miré sus manos, las mismas que me ataban los zapatos antes de los recitales de piano. Nunca preguntaste quién las mandaba. No necesitaba hacerlo, respondió. Una parte de mí lo sabía. Pero no quería equivocarme otra vez. Cuando por fin se sentó, la conversación se volvió más suave. ¿Sabes? Dijo. Cada vez que llegaba una, pensaba que tal vez estabas bien. Quería creerlo. Lo estaba, respondí. Solo que no pensé que tú lo creerías hasta que alguien más lo hiciera. No discutió, no se defendió. Solo asintió, como si rendirse fuera la única respuesta honesta que quedaba. Mi padre entró después. Cerró la puerta con precisión de abogado. Has puesto a la familia en una posición incómoda, comenzó. La prensa podría contactarnos. Tenemos que gestionar esto con cuidado. Casi me reí. ¿Quieres decir, gestionarme a mí? Ignoró la puya. Puedo hacer presentaciones. Los fideicomisarios de la Junta del Southeastern Hospital, los conozco desde hace décadas. Serían aliados valiosos. Ya firmamos con la mayoría el mes pasado, dije, y lo vi encogerse. Solo quiero ayudar, insistió, su orgullo equilibrándose en esa palabra. Cuando yo no era nadie, pregunté, ¿también querías ayudar? Apartó la mirada, como si la pared pudiera darle una respuesta. Eso no es justo, murmuró. No, dije, solo es tarde. Evan entró después, aún pálido por la noche anterior. Declan, dijo, te debo una disculpa. He hecho bromas que no debería. No lo sabías. No preguntaste, respondí con suavidad. Hay una diferencia. Celeste se asomó detrás de él con una carpeta en la mano. Vine a darte las gracias, dijo. Y también feedback. Abrió la carpeta y sacó un informe. En los hospitales gestiono muy bien las redes Helios, pero el módulo de alertas podría aprender a ajustarse al contexto, como cuando el horario de medicación cambia a mitad de turno. Está generando demasiado ruido. Sonreí. Ese es el mejor tipo de crítica. ¿Lo arreglarás? Preguntó. Aprenderemos de ello, respondí. La puerta volvió a abrirse antes de que se fueran. La voz de Lidia recorrió el pasillo, ligera y venenosa. Sonreíd, les va a encantar esto. Estaba transmitiendo en directo. El ángulo del móvil bastaba para captar mi rostro. Mi hermano, el genio misterioso, dijo a sus seguidores, con incredulidad goteando en el tono. Una locura, ¿no? Antes de que pudiera moverme, ya se había ido, y segundos después llegó una notificación a mi teléfono. Un periodista había escrito. Si de verdad eres doctor, confírmalo. Voy a publicar igual. No respondí. No podía. Esa noche se devoraría a sí misma tarde o temprano. Añadir palabras solo la alimentaría.
Cuando miré a mi madre, sostenía la caja de madera sobre las rodillas. La abrió despacio, mostrando la pila de tarjetas con los bordes amarillentos, apretadas como secretos. Tomó una y leyó en voz alta, con un temblor en la garganta. Mantén la luz encendida, aunque nadie la vea. Doctor. Alzó los ojos hacia mí. ¿Por qué no firmaste con tu nombre? Tragué saliva. Porque quería que leyeras el mensaje, no al remitente. Cerró la tapa con manos temblorosas. Sigue siendo mi hijo, susurró. Eso nunca cambió. Me fui poco después, cruzando los pasillos silenciosos del Penrose, con los reflejos de las arañas siguiéndome como preguntas. De vuelta en el Archer, me senté al borde de la cama, aún con el traje puesto, el teléfono iluminando la habitación. Entró un mensaje de Ian. Si la prensa llama mañana, habla en tu propio idioma. Sistemas, datos, pacientes. No dejes que lo conviertan en chisme. Debajo parpadeó mi recordatorio del calendario. A las 9, reunión con el CEO de Manhattan Medical. La pantalla se oscureció y mi reflejo se desvaneció. 2 puertas me esperaban, una técnica, otra personal. No tenía idea de cuál se abriría primero. Para cuando la ciudad durmió, Internet estaba despierta. Alguien en el compromiso había grabado el momento, el susurro de Celeste, el silencio, mi asentimiento, y lo subió con el título. Dijo que es doctor, el fundador oculto de Neural Haven. Tardó menos de 4 horas en propagarse. Al amanecer, el teléfono vibraba una y otra vez, mensajes apilándose en la pantalla bloqueada. La voz de mi co al teléfono era pura cafeína y pánico. Hay filtraciones por todas partes. Todos quieren confirmación. ¿Comentamos o negamos? Pensé en el consejo de Ian. Si la verdad sale, no te escondas. Explica el propósito, no el drama. Entonces llamó mi madre desde Charleston. Su voz temblaba en la estática. Declan, ¿qué has hecho? Todos los primos están llamando. Los periódicos dicen el nombre de nuestra familia. Están hablando de un producto que salva vidas, mamá, dije. No de un escándalo. No respondió. La línea se llenó con su respiración y luego con el clic de desaprobación que perfeccionó desde que yo tenía 16. En línea, la historia se abrió como una arteria. Desertor de Harvard construye una startup de $450 millones. Algunos alababan la determinación, otros buscaban fallos. Un sitio financiero cuestionó si la IA de Neural Haven cruzaba límites éticos con datos de pacientes. Palabras como violación de privacidad y riesgo de cumplimiento reptaban por las pantallas. Al mediodía, un antiguo colega de Austin publicó un hilo larguísimo diciendo que se había ido por problemas de integridad, pintándome como imprudente. Era mitad memoria, mitad invención. Pero al algoritmo no le importan los matices. Lidia añadió ruido con un directo titulado: Cuando tu hermano oculta un secreto así de grande. Fingiendo explicar, pero insinuando. Los comentarios se llenaron de emojis de fuego e incredulidad. La CO convocó otra reunión de emergencia con legal. Si no hablas, te definirán ellos, dijo. Ahora mismo eres un misterio, y el misterio invita a la proyección. Miré los titulares y comprendí que tenía razón. El silencio me había protegido una vez. Ahora se volvía contra mí. Esa tarde pedí al equipo de medios montar un rodaje con una sola cámara en la oficina. Sin luces elegantes, sin teleprompter. Lo quería honesto, como siempre había sido el trabajo. Cuando la luz roja parpadeó, respiré. No oculté mi nombre para hacer una revelación, dije. Me mantuve en silencio para que el trabajo se probara a sí mismo antes que yo. La tecnología no es infalible. Aprende, falla, mejora. Nuestro trabajo es hacerla más segura, no perfecta. Estoy orgulloso de lo que Neural Haven ha construido y doy la cara por ello. El vídeo salió a medianoche. En 24 horas acumuló millones de vistas.
La mitad de los comentarios agradecía la transparencia, la otra mitad diseccionaba cada palabra, acusándome de posar humildad calculada, de dirigir un imperio detrás de una cortina. Elogio y sospecha llegaron en partes iguales. Al amanecer llegó un mensaje desde una dirección cifrada. Un CEO de un gran conglomerado médico de Boston. Queremos vernos en privado. Sin prensa. Ven solo. El asunto decía, simplemente, oportunidades. Ian llamó minutos después. Ten cuidado, advirtió. No invitan a fundadores, los reclutan. Si vas, entras a una compra disfrazada de conversación. No respondí. Miré el rótulo de noticias en la TV del hotel. Neural Haven, el nuevo imperio de la ética oculta. La frase me heló. Yo construí esto para conectar sistemas, para evitar que errores maten personas, no para convertirme en otro acertijo corporativo. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era mi madre. Vuelve a Savannah. Tenemos que hablar. Me quedé junto a la ventana, con la ciudad elevándose en vidrio y niebla, y pensé en la regla que escribí en la pizarra años atrás. No hagas daño. Pero quizá el daño no sea solo lo que hace el código. También es lo que permite el silencio. Una semana después de la cena, me quedé en Boston para poner en marcha nuestra oficina del este, y mis padres volaron desde Savannah bajo la bandera de una visita que se parecía mucho al control. Nos reunimos en el Battery Club, lámparas de latón y alfombras silenciosas, ese tipo de sala donde hasta el hielo se comporta. Durante un rato, nadie habló. Un camarero sirvió vino con la precisión de un cirujano. Entonces mi padre dejó la copa como quien abre una audiencia. Tu madre y yo creemos que deberíamos alinear cómo manejar la narrativa. Mantuve la voz equilibrada. Una narrativa es para una campaña. Esta es mi vida. Mi madre intentó suavizarlo. Quiere decir que debemos proteger la imagen de la familia. Miré los retratos en las paredes de madera, hombres que vestían el éxito como uniforme. Esta familia nunca me protegió, dije, ni siquiera cuando no tenía nada que valiera la pena robar. La sala se tragó el eco. Un camarero dejó el periódico junto al pan. Portada: desertor de Harvard, Declan Rand es el fundador de Neural Haven, valorada en 450 millones. Mi padre lo hojeó, la boca ladeándose. Al menos acertaron la mitad. No me moví. ¿Y la otra mitad? No parpadeó. Casi nos deshonras cuando dejaste la universidad. Solté una risa breve que no llegó a serlo. Si fracasar es un crimen, mi éxito no necesita indulto. Celeste apareció en la puerta, disculpándose con firmeza, una carpeta en la mano. Siento interrumpir. Tengo el paquete de expansión para Massachusetts General y necesito tu firma. Deslizó los documentos. Nos apartamos a una mesa lateral mientras yo rubricaba los márgenes. Mi madre nos observaba como los clínicos toman constantes, buscando lo real bajo lo dicho. ¿Quién es ella para ti?, preguntó cuando le devolví la carpeta. Alguien que entiende el trabajo sin necesitar saber quién soy, respondí. Mi madre guardó silencio, ese silencio que llega cuando una verdad aterriza donde uno no quería mirar. Cuando Celeste se fue, mi madre apoyó la palma en el tallo de su copa sin alzar la vista. Nos equivocamos, Declan. La postura de mi padre siguió rígida, pero no objetó. Ella continuó. Te enseñamos a temer el fracaso, en lugar de aprender a sostenerte dentro de él. Tú nos enseñaste que no hace falta un nombre famoso para tener valía. Asentí una vez. No necesito una disculpa. Necesito que se nombre la verdad. Me sostuvo la mirada. La verdad es que construiste algo que ninguno de nosotros imaginó. Sonó el teléfono de mi padre. Prensa, murmuró, buscando el refugio fácil del sin comentarios. Extendí la mano. Dámelo. Vaciló y me lo pasó. Habla de Clan Rand, dije, manteniéndolo simple. Solo quiero decir esto. Nadie fracasa solo por tomar un camino distinto. Colgué.
Esa única línea salió en las noticias de la noche, sin cortes. Una frase limpia que atravesó el ruido. Al levantarnos, mi madre hizo algo que no hacía desde hacía 8 años. Me abrazó. No para la cámara, no para el público, solo una madre y un hijo en un club donde antes no encajábamos. Más tarde, caminando junto al río, vi la primera nieve de la temporada encaje sobre el Charles. Las ventanas de la nueva oficina proyectaban una cuadrícula cálida sobre el agua oscura, como un circuito vivo. Me repetí que el reconocimiento no viene de un mercado ni de un juez. A veces es el peso de un brazo sobre tus hombros después de dejar de pedir permiso para pertenecer. 6 meses después, el zumbido se había enfriado en algo manejable. Neural Haven corría limpio. Boston estaba totalmente dotada de personal, y nuestros equipos en Europa y Japón entregaban a tiempo. Volé a Savannah para la gala de aniversario del hospital local, el que acababa de firmar Helios Net. Era la primera vez que toda mi familia estaría conmigo en una sala pública desde el día en que salí de Harvard. Las luces del auditorio bajaron. El maestro de ceremonias leyó una tarjeta. Helioset fue desarrollado por su fundador, Declan Rand, nacido aquí en Savannah. Los aplausos se movieron como una marea. En primera fila, mi madre se llevó un pañuelo a los ojos mientras mi padre se puso de pie para aplaudir primero, no por apariencia, sino con algo más antiguo que el orgullo. Cuando subí al atril, no conté la historia que ellos habían leído en Internet. Dije: me fui de este lugar para ayudar a que los datos se hablaran entre sí. Hoy estoy aprendiendo que lo mismo vale para las personas. La sala se sintió menos como un público y más como una red por fin cableada. Después, mi padre me llevó a un pasillo tranquilo, flanqueado por fotos de enfermeras y voluntarios retirados. Solía pensar que nos avergonzabas, dijo en voz baja. Ahora estoy orgulloso de lo equivocado que estaba. Me entregó una carpeta fina. Si estás de acuerdo, financiaremos una beca. No a tu nombre. Para estudiantes que dejen la escuela para construir o investigar de todos modos. La abrí, vi el borrador de términos y la cerré. No la nombren por mí, dije. Pónganle el nombre de la gente que lo intenta. Asintió. Y en ese gesto vi a un hombre aflojando una presión que sostuvo toda su vida. Esa tarde, en el patio donde aprendí a atrapar luciérnagas, mi madre puso entre nosotros la pequeña caja de madera sobre la mesa. La misma del gabinete de té. La primera vez que llegó una de estas, dijo abriéndola, pensé que alguien admirable me animaba a tener paciencia. Eras tú. La miré a los ojos. No las envié para que te sintieras orgullosa. Solo no quería que pensaras que había desaparecido. Extendió la mano y lloró de esa forma que no pide arreglo. Esta vez no me moví para detenerlo. Dejé que los años se vaciaran donde tenían que vaciarse. Al amanecer caminé hasta el río. El agua recogía la mañana como una idea nueva, de oro a blanco, luego a un azul limpio. Eso significa que el día les pertenece a los vivos. Mi teléfono vibró con una foto de Celeste, tomada junto a una ventana en Tokio, donde el sol ya estaba alto. Un único pie de foto, Helios elevándose en Asia. Sonreí y le dije al silencio. Y en la casa Rowane, también. En el vuelo de regreso escribí las últimas líneas de la charla que daría en un congreso médico en Chicago. Luego cerré el portátil y miré las nubes. Solía creer que justicia significaba hacer que la gente se arrepintiera. Lo que quería, y lo que por fin obtuve, era más simple. Quería que me escucharan. Ahora lo hacen, y puedo estar en silencio sin que me malinterpreten.